A ver, pensemos en esto. ¿La tecnología realmente cierra brechas o a veces las hace más grandes? Hoy vamos a meternos de lleno en clics y abrazos. Es una idea fascinante sobre cómo se están construyendo puentes digitales para los más chiquitos en el Perú. Juntos vamos a ver los retos, pero también las oportunidades gigantes que esta era digital le trae a la educación inicial. Miren, es como la historia de dos mundos, pero en un solo país. Imagínense esto. Por un lado, un aula en San Isidro, en Lima, con todo, realidad virtual, tabletas de última generación, avatares. Y por el otro, una comunidad en la Amazonía, en Loreto, donde la única conexión con el mundo digital es un celular con la pantalla rota, sin señal, y con datos móviles que hay que cuidar como oro. Y ojo, esto no es una exageración, ¿eh? Es el retrato crudo de la tremenda brecha digital que existe en el Perú. Y claro, esto nos lleva a la pregunta, una pregunta clave para cualquiera en educación. ¿El aula del futuro va a ser un lugar que haga más grandes las desigualdades de siempre en el Perú o se va a convertir en un verdadero laboratorio de equidad? Y la respuesta, la respuesta no es solo un tema de pedagogía, es literalmente la base sobre la que estamos construyendo el futuro. Ok, para entender bien este desafío, lo mejor es dividirlo en partes. Vamos a hablar de 3 brechas digitales fundamentales. Pensemos en ellas como 3 muros que tenemos que derribar si de verdad queremos construir un futuro más justo para todos. La primera, la más obvia, es la brecha de infraestructura, o sea, tener o no tener los aparatos y la conexión a Internet. Luego viene la brecha pedagógica, porque claro, no es suficiente con tener la tableta. Hay que saber cómo usarla para que los niños aprendan de verdad. Y por último, la más profunda diría yo, la brecha de uso significativo e inclusión. Se trata de usar la tecnología para que nadie se quede atrás, para derribar barreras, no para levantar otras nuevas. A ver, empecemos por la infraestructura. Miren estos números. La diferencia en cuántos niños van a la escuela en zonas urbanas versus las rurales ya es abismal. Este acceso tan desigual a algo tan básico como la educación inicial es apenas la primera pieza de un problema mucho, mucho más grande, el de la exclusión digital. ¿Y la pandemia? Bueno, la pandemia lo dejó clarísimo. Solo un 6.4% de los estudiantes en zonas rurales pudo conectarse al programa Aprendo en Casa. Esto no es solo un número, es la prueba de una fractura social, de una exclusión por la tecnología que simplemente no podemos seguir ignorando. Y si vemos el panorama completo, los datos son todavía más fuertes. Menos del 40% de las escuelas públicas tiene Internet. Menos de la mitad. La cantidad de dinero que se necesita para cerrar esta brecha es gigante. Estamos hablando de un problema estructural que, si no lo resolvemos, va a condenar a miles de niños a ser básicamente ciudadanos de segunda en este mundo cada vez más digital. Pero bueno, imaginemos por un momento que lo logramos. ¡Pum! Conectamos a todos. ¿Con eso ya está? ¿Es suficiente con repartir aparatos? La respuesta es un rotundo no, porque el verdadero reto, el desafío pedagógico, recién empieza ahí, justo al otro lado de la pantalla. A ver, piensen en una tableta. Esa misma tableta puede ser 2 cosas totalmente opuestas. Puede ser una especie de niñera digital, ¿no? Para que los chicos miren videos uno tras otro. O puede ser una herramienta increíble para crear, para grabar los sonidos de su entorno, para tomar fotos y explorar el mundo. La magia, al final, no está en el aparato. Está en la intención pedagógica que hay detrás. Y esta idea de crear, de aprender haciendo, tiene un nombre. Se llama construccionismo. Fue Seymour Papert quien nos enseñó que aprendemos mucho mejor no cuando nos sentamos a recibir información, sino cuando estamos construyendo algo con esa información, algo que para nosotros es importante. Es, en resumen, la diferencia clave entre solo ver y de verdad hacer. Y es justo acá, en el tema de la inclusión, donde la tecnología muestra su poder más increíble. Quiero que conozcan la historia de Mateo. Él es un niño de 4 años, no verbal, con trastorno del espectro autista. En su salón de clases, un aula inclusiva, su voz simplemente no se escuchaba y su participación era casi cero. Entonces, su maestra, que se había capacitado en tecnologías de asistencia, le dio una tableta. Pero no una tableta cualquiera, una con un software especial. Programas que usan pictogramas, dibujitos, para que él pudiera armar frases.
La tecnología se convirtió, literalmente, en una prótesis para su voz. Y un día, pasó. Mateo se acercó a la tableta, eligió 2 pictogramas y el aparato dijo con una voz súper clara: «Me gusta el sol, me gusta el sol». Por primera vez estaba compartiendo un pensamiento, una idea suya. En ese preciso instante, la tecnología dejó de ser un simple aparato o un lujo. Se convirtió en la herramienta para ejercer un derecho humano fundamental, el derecho a comunicarse. La historia de Mateo es increíble, ¿no? Pero entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? ¿Cómo hacemos para que un simple dispositivo se convierta en un verdadero puente creativo para el aprendizaje en el día a día del aula? Y lo mejor de todo es que para esto no se necesita una millonada, ¿eh? Se puede crear un audiocuento digital entre todos con la grabadora de cualquier celular. Con una simple cámara, los niños se convierten en pequeños documentalistas de la naturaleza que los rodea. Al final, la verdadera innovación no está en el aparato que tenemos, sino en la creatividad y la intención pedagógica que le ponemos. Además, hay un montón de aplicaciones buenísimas, y muchas son gratis, que están diseñadas para ayudar en áreas clave del desarrollo, desde aprender a manejar las emociones hasta potenciar la creatividad y el pensamiento lógico. Aquí en pantalla hay algunas ideas como para empezar a investigar. Pero bueno, después de todo lo que hemos hablado, llegamos al punto central, al corazón de todo esto. El verdadero motor del cambio no es la tableta ni la conexión a Internet. Es la persona que está ahí, guiando todo. El rol del docente es, y siempre, siempre será, insustituible. El docente se convierte entonces en el arquitecto, en la arquitecta de un futuro con más equidad. Y hay una frase que lo resume todo de una manera perfecta. Ustedes son las arquitectas de un Perú donde el clic y el abrazo caminan de la mano. Qué bonita imagen, ¿no? Y para cerrar, les dejamos un pequeño desafío, un micro reto para poner manos a la obra ya mismo. Pensemos, con algo tan sencillo como la cámara de un celular, ¿qué actividad de 15 minutos se podría diseñar para un niño de 3 años que le ayude a desarrollar, por ejemplo, la psicomotricidad fina o la comunicación? La innovación siempre arranca con un primer paso. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.